Seguimos con nuestra clase en el Salmo 73. Siempre hacemos una lectura del Salmo antes de iniciar nuestra clase. Entonces les invito a buscarlo y que todos sigamos la lectura. Dice así, Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de temores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pero como les dije, estamos en el capítulo 12, ya solo nos quedaría la próxima semana, versículos 27 y 28, como una conclusión de todo este salmo. La semana pasada vimos uno de los pasajes que nos lleva a mirar a Cristo como nuestro mayor deseo y dejar todo aquello que nos separa de su comunión y nos impulsa cada vez más a estar con Él. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es Dios a quien debemos mirar. No hay nadie como Él y ese deseo para estar con Dios solo puede venir de Dios mismo. Al darnos la gracia para comprender que no hay mejor bien para el hombre o mayor bien para el hombre que Dios mismo. Dios llena y suple toda necesidad del ser humano y ha sido cumplido completamente en la persona de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, es aquella persona de la Trinidad que nos ha dado perdón, vida y paz. Fuera de Él no hay nada. En Él hay plenitud. Tenerlo a Él es tenerlo todo. No tener a Cristo es no tener nada. Ahora Asaf mira a Dios y ha dejado de mirar a los impíos. Ha visto en Dios a Dios como nunca lo había visto antes. Y fue doloroso que haya tenido que pasar esto para poder ver su pecado, para comprender su maldad y su necesidad de comunión con Dios. Dios no lo dejó. Dice el Salmo, me tomaste de la mano derecha. Qué bondad del Señor. El Señor le dio una salida. Leemos también en este Salmo que entrando en el santuario de Dios, eso también alegró nuestros corazones. Ahí pudo comprender que la vida no consiste en los bienes que uno pueda tener, sino que el verdadero bien para el ser humano es Dios mismo. No hay más bien, no hay un verdadero bien aparte de Dios mismo para el hombre. Toda cosa creada palidece ante Dios, que es el Creador. Pudo ver a los impíos
y lo que los espera a ellos, la condenación, y que sus riquezas más bien eran un lazo para ellos, para confiar en sí mismos y despreciar a Dios. ¡Cuánta bondad de Dios hacia Asaf! Vimos la bondad de Dios en su protección, vimos la bondad de Dios en su consejo y vimos la bondad de Dios en él mismo hacia Asaf. El pastor Henning, de donde hemos tomado la base para este Salmo 73, nos hizo considerar entonces dos atributos de Dios en este salmo, basados en un pasaje en Primera de Pedro, y recordamos su amor y el gozo de Dios. Cómo el pueblo de Dios disfrutará del amor de Dios por siempre. Dios en Cristo aseguró ese amor para los suyos. Nada nos separará de Él, absolutamente nada. Y el cristiano gozará de la presencia de Dios y ese amor por la eternidad. También hablamos del gozo, de esa alegría al creyente de saber que estará con Dios. En Dios no hay nada aburrido, monótono o cansado, sino maravilloso, refrescante e incesante, inacabable, que solo puede estar con Dios. Estamos entonces ante el ejemplo de un hombre que cayó en pecado, un creyente, pero también fue levantado por la misericordia de Dios. Y ahora estamos considerando lo que él vuelve a ver hacia atrás, lo que él ve acerca de todo lo que pasó y cómo ahora su mirada está en Cristo. Y hoy consideraremos un verso que prediqué hace unas semanas. Algunas cosas tomaré de ahí, otras he agregado algunas, pero nos servirá también para nuestra lección en esta mañana. Entonces, Dios, nuestra fortaleza y herencia. Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La versión internacional dice: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón y Él es mi herencia eterna. Es a Dios a quien debemos mirar, como dijimos hace un momento. Es a Dios y solamente a Él. En primer lugar vamos a ver a Asaf y sus debilidades, un cuerpo y un alma, ambos afectados por el pecado. Usted hoy puede gozar de salud física, puede gozar de fortaleza, puede gozar de habilidades mentales, puede tener muchas capacidades, y hoy usted puede decir: me siento muy bien, pero mañana no. ¿Cuántas veces hemos estado así, que hoy nos sentimos muy bien y el otro día pues ya estamos enfermos y casi que saliendo de emergencia para el hospital? Nuestra vida es realmente frágil. No podemos decir que nosotros tenemos una fortaleza y podemos asegurar esa fortaleza en todo momento. No es así. Usted puede atender las recomendaciones médicas, usted puede tener una buena dieta, una dieta balanceada, puede tratar de evitar riesgos o peligros, pero ¿está usted totalmente seguro? ¿Puede decir que usted puede gozar de una completa salud de aquí hasta el final de sus vidas? Nadie puede asegurarle eso. De hecho, nosotros estamos viviendo en estos momentos una situación que nos muestra eso, cuán débiles somos. Aquel que se creía fuerte, aquel que pensaba que tenía grandes capacidades, se da cuenta que no es así. Algo microscópico le ataca y puede morir. El ser cristianos no nos libra de la enfermedad. Ha sido lamentable cómo en estos días personas han sacado porciones de la Biblia para decir que a los cristianos no nos enfermamos o que a los cristianos no nos va a atacar el COVID. Qué engaño, qué mentira. Lamentablemente usan la Biblia de una forma equivocada. No hay promesa en la Biblia de que seremos librados de las enfermedades o de situaciones en que eso nos vea afectada nuestra salud física. El día que el hombre pecó en el Edén, ese día el hombre murió en una relación de perfecta comunión con Dios, pero también comenzó a morir
Y todas las desgracias de esta vida comenzaron ese día por el pecado. Toda enfermedad es causa principalmente del pecado. Vienen por ahí. En segunda de Corintios 11:29, sigue el apóstol Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo, un siervo del Señor, un apóstol, podría decir: no, él no dice: yo enfermo, yo soy afectado por situaciones en la vida. Tenemos otro caso de Epafrodito en Filipenses 2:27, leo para ustedes, dice: pues en verdad, comenta Pablo, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Filipenses 2:27 nos habla de esta realidad. La enfermedad puede llegar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Una de las cosas que nosotros más apreciamos es la salud física. He escuchado a personas que dicen que lo que tenemos de Dios mejor es la salud, y no es así. La salud puede ir y venir. Dios no asegura eso. Dios asegura en Cristo completa salvación. Eso sí lo asegura. Vida eterna para el que cree en el Hijo. Perdón a través de su Hijo. Pero la salud física no es algo que está asegurado en la Biblia. De hecho, nosotros no podemos sostener o controlarlo. Debemos afirmar con humildad que es Dios quien puede darnos salud o quitarnos la salud. Con humildad debemos aceptarlo. Una situación en la carne nos puede hacer desfallecer. Esa es la palabra que usa Asaf ahí, para hacernos entender que la salud fallará. Puede llegar al punto de dolores terribles. Las fuerzas se van, las habilidades nos abandonan, pero hay alguien que no lo hará, y es Dios. Dios no abandona a los suyos. Hay muchas maneras en que Dios puede usar una debilidad corporal para nuestro bien y para su gloria. No es agradable a nuestra razón, y tener que pasar así es algo duro. Y oramos para que Dios nos guarde la salud y que cuando estamos enfermos nos sanen. Oramos de esa manera y confiamos en la bondad de Dios, pero puede ser que Dios no lo quiere en ese momento. Puede ser que Dios permita el dolor físico y también la muerte. Es una realidad que nosotros vemos en la Biblia. Entonces traigo algunos puntos en relación a la enfermedad que me gustaría considerar. Recordemos que Asaf había visto la prosperidad de los impíos, y esas prosperidad no solamente eran ganancias económicas, sino también físicas. Él veía en aquellos y están bien, disfrutan de la comida, disfrutan de sus ganancias, se hinchan, se ven hermosos, se ven fuertes, pero ¿dónde está Dios? Pero ahora tenemos un Asaf que ve las cosas totalmente diferentes, y debemos de pedirle a Dios esto: Señor, haznos ver las cosas como tú las ves, que tus pensamientos llenen nuestros pensamientos y no dejarnos llevar por lo que nosotros creemos. Recordemos que el corazón es engañoso. Ahora más bien Asaf confiesa y comprende que estas situaciones pueden hacer pueden pasar en la vida, que la enfermedad, el dolor, la angustia lleguen a nuestro corazón, pero que la confianza verdadera está en Dios y no en las cosas que nosotros podamos tener en esta vida. En primer lugar, la enfermedad y la aflicción pueden ser medios usados por Dios para conocerle más profundamente. Nosotros recordamos en Job. Voy a leer un pasaje para ustedes que está en Job 42, 5 y 6. Dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. También un pasaje en Santiago 5, 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermosos pasajes. Dios puede usar la enfermedad como un medio para conocerle a Él más profundamente.
¿No se ha dado cuenta usted que cuando usted muchas veces está enfermo es cuando más se acerca a Dios? ¿Verdad que Dios tal vez tiene un propósito en medio de esta enfermedad que usted está padeciendo? Que usted se acerque más a Él, que le busque intensamente, que pueda ver aún más la misericordia y lo compasivo que ha sido Dios para con usted. Es una cosa que puede pasar con la enfermedad. En segundo lugar, glorifica a Cristo. Nosotros recordamos en Juan 11:4, dice, oyéndolo Jesús dijo, hablando de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Puede hacer que esa enfermedad lleve a muerte y puede hacer que sea un medio que Dios está usando para que su nombre sea exaltado y glorificado. Señor, si permites muerte en mi vida, que sea para tu honra y para tu gloria. Que tu nombre sea aún más exaltado. Y eso puede suceder en nuestra vida, que Dios lo permita. También nos enseña a esperar en Dios. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Voy a buscarlo para leerlo. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces Dios puede permitir esa enfermedad y que nosotros seamos pacientes y que nuestra fe crezca hacia Dios. Punto D, capta nuestra atención. La Biblia nos cuenta de un hombre llamado Nabucodonosor, un rey poderoso, grande en la tierra, que pensaba que él era quien había hecho todas las cosas y se creía realmente grande y poderoso, pero no entendía que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Él se exaltó y Dios lo humilló, y fue necesaria una situación en su vida, así como una locura, para que él comprendiera quién era Dios, y a través de esta enfermedad llamar la atención de este hombre. Dice, más al fin, Daniel 4:37, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Dios Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Fue necesaria esa enfermedad para humillarlo y para reconocer su condición. Punto E, eleva nuestra dependencia. La enfermedad nos muestra nuestra debilidad y nos hace buscar la dependencia total de Dios para que el poder repose en el Señor. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 19. Segunda de Corintios 12, 19. Dice, déjeme ver si estoy equivocado, porque me parece que sí. Esa no es la cita. Mm, 12:9. Oh, sí, está bien, sí, disculpe. Segunda de Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿No fue la voluntad del Señor sanarlo? A veces no es la voluntad del Señor sanarte. A veces la voluntad del Señor es darte su gracia en medio de esa enfermedad. Y eso puede también suceder. ¿Qué otra cosa? Anima a otros. Primera de Tesalonicenses 3:7 dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra aflicción, necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Una de las cosas que puede pasar, y qué maravilloso es cuando en medio de una enfermedad nosotros vivimos realmente, pasamos esa enfermedad glorificando y honrando a Dios. Eso es un ánimo para otros, eso es un consuelo para otros, porque ven en nosotros que verdaderamente el poder de Cristo está reposando en nuestra vida.
y ellos pueden glorificar a Dios. Entonces es un ánimo para otros pasar una enfermedad glorificando y honrando al Señor. Esto da ánimo a otros que pueden estar pasando situaciones difíciles. Sus corazones son consolados. También autentica nuestra fe. ¿Cuántas personas en medio de una enfermedad se muestra quiénes verdaderamente son? Recordamos a la esposa de Lot. Maldice a Dios y muérete, le decía esta mujer a Lot hablando, a Job hablando de forma necia, hablando de forma que no entendía los propósitos de Dios. Entonces dice 1 de Pedro 1, 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En medio de las enfermedades la fe es probada. ¿Quién es usted? ¿Es alguien que verdaderamente está confiando en el Señor? H. Castiga a los santos que pecan. Y esto es algo duro y fuerte, pero es una realidad. Con temor debemos saber que Dios puede traer su juicio a aquellos que pecan deliberadamente por medio de una enfermedad. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Una enfermedad puede ser causada por pecar deliberadamente delante del Señor. Juicio del Señor para con su pueblo. Finalmente, punto I, y no es el único, pueden haber muchos más, he rescatado algunos, nos lleva a descansar en la soberanía de Dios. Es interesante, tal vez algunos no lo saben, el autor de este libro que nosotros estamos tomando como base también escribió otro libro, Esperanza en medio de la crisis, y escribió acerca del libro de Job. Y él, cuando escribió el libro, él no estaba enfermo, él estaba sano. Pero tiempo después Dios trajo cáncer a su vida, muriendo a los 45 años. Y cuando uno lee ese libro, se da cuenta cómo este hermano Henning destacó algo: la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en todas las cosas. Entonces nos lleva a descansar en la soberanía de Dios. Dios gobierna y debemos descansar en su voluntad para nosotros. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Descansar en la completa soberanía y control de Dios en todas las cosas. Decía el puritano John Flavel lo siguiente: la providencia es como un curioso tapiz hecho de 1000 fragmentos que por sí solo parecen inútiles, pero juntos representan una bella historia a la vista. Sabiendo que Dios hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, por supuesto, esta aflicción fue ordenada como el mejor método para tu salvación. Al que tiene un corazón orgulloso, se le asignan muchas providencias humillantes. Al que tiene un corazón mundano, muchas providencias empobrecedoras le vendrán. Comprender esto anima el corazón del más abatido. Interesantes palabras y sabias de este hermano. En tercer lugar, un corazón confiado en Dios. No solo somos carne, no solo somos un cuerpo, no solo somos fluidos o músculos, también hay una alma. Asaf usa la palabra corazón, se refiere al ser interior. A veces a los niños cuesta entender el corazón ese que está allá adentro. No, estamos hablando no de la parte física, estamos hablando del ser interior.
lo que no puede medirse en un laboratorio. Dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios trata con todo el ser y esto incluye nuestro ser interior. La Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De dónde vino todo el pecado? Asaf, bueno, él puso su mirada en los impíos, pero vino de su corazón, de ahí, de un corazón engañoso. La Biblia habla del corazón, voluntad, los sentidos, los sentimientos, todo ese ser. Y de ahí sale el pecado, de ahí sale de un corazón engañoso, de un corazón corrupto. Dios mira el corazón y nos hace entender que Él conoce lo íntimo de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. Para la humanidad sin Cristo, el valor de una persona está en el yo. ¿Ha visto usted los rótulos por todos lados? Lo importante es usted y cómo se expresa. Y no importa si ese yo está fuera de la voluntad de Dios, porque lo que importa es usted. Pero en la Biblia nosotros encontramos otra cosa totalmente distinta. Fuera de Dios, nada somos. Separados de Él, nada podemos hacer. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, no tiene nada. Nuestro valor verdadero está en Cristo, en ser hijos de Dios. Todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, no está en nosotros, está en una persona y ese es Dios. Reflejado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es perfecto, aquel que no falló, aquel que es Dios y hombre sin pecado, aquel que perdona, que da vida, que da justicia, y que por su obra pasamos a ser hijos de Dios. Asaf llegó a reconocer que él en su interior puede fallar y fallará. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir? Debemos ir a Dios. En este Salmo 73, nosotros vemos palabras hermosas. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen más. Ese más ustedes pueden ver que no está tildado, ¿verdad? Ese más no es de algo más, sino es un pero. Pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así lo traduce la versión internacional. La palabra pero cambia todo, cambia todo. Nosotros recordamos en Génesis capítulo 6, versículo 8, algo muy interesante. En medio de una condición de la humanidad terrible, hundida en su maldad, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ese pero cambia todo. En Efesios capítulo 2, versículo 4, dice también lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Un pero que cambia todo. Inmediatamente, Asaf dice y habla acerca del corazón. John Flavel, puritano, siervo de Dios del pasado, dice lo siguiente: el estado del cuerpo, lo que el corazón es para el cuerpo, el alma es para el hombre. El estado del cuerpo completo depende de la salud y el vigor del corazón, y el estado eterno del hombre en su totalidad depende de la condición buena o mala de su alma. Interesantes estas palabras de Asaf. Por eso la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón confiado en Dios, un corazón que desfallece, y ¿dónde está la fortaleza? Dice el Salmo 31:2, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Asaf habla de la necesidad de su corazón, y la necesidad es una roca en la cual apoyarse.
Ahora Asaf deja lo externo para volverse a su corazón y ver que el problema está ahí, la condición de su corazón. La idea de la roca es un cimiento fuerte, tan firme, tan estable, que ni las mayores situaciones pueden moverla. Continuará y será un lugar seguro para todo aquel que se refugie en él. Dice el Salmo 71:3, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Todos recordarán también aquella situación que la Biblia nos relata en Mateo capítulo 14, cuando Pedro está en la barca, el Señor viene hacia él y Pedro ve al Señor Jesucristo. Si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y entonces, ven. Entonces, Pedro, fortalecido en el Señor totalmente, da el primer paso fuera de la barca. ¿Y dónde la pone? La pone en el agua. Un líquido, un fluido, que es lo que a la lógica dice, me voy a hundir. Pero fortalecido en el poder de Dios, camina sobre el agua. La Biblia no nos dice cuántos pasos dio, pero la Biblia nos dice qué pasó antes de llegar a Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Él vio el viento, vio las olas, vio todo, tuvo miedo, dudó. Señor, me hundo, me ahogo. El Señor le tomó y el Señor reprende esa actitud. ¿Por qué? Porque le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué dudó? Dudó que aquel Dios que le hizo dar el primer paso la iba a mantener firme hasta llegar hasta él. No iba a tener el Señor Jesucristo poder para hacerle llegar hasta él. Pero ¿qué pasó? La duda llegó a su corazón. La fe se desvaneció por un momento. ¿De cuántas cosas podemos ser resguardados con una fe fuerte, verdad? De cuántos peligros, de cuántas debilidades en nuestra vida. El Señor Jesucristo también da otro ejemplo acerca de lo que es una verdadera fortaleza para nuestra vida. Dice Lucas 6:48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Cristo es una verdadera roca. En medio de la inundación, no dice que la inundación no llegó, no, la inundación llegó, el río llegó y dio con ímpetu. Pero ¿qué sostuvo a ese hombre? Estar sobre la roca, estar sobre Cristo. No es un asunto de ingeniería civil, no es un asunto que nos lleve a pensar, bueno, mire, las construcciones. No, esto es un asunto espiritual. Estamos hablando en términos espirituales. Estamos hablando de más que carne, más que dinero, más que una casa, más que algo físico. Estamos hablando del corazón que se deposita totalmente en Dios y confía en que Dios es su fortaleza. El rey David, siendo librado de sus enemigos, librado de Saúl, dijo lo siguiente: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Palabras que nos alientan, palabras en las cuales podemos descansar. Dios es único en poder, en sabiduría, en justicia, en verdad, en amor, en juicio, en santidad, en todas aquellas perfecciones que le pertenecen a Dios en su gloria. No hay nadie igual a Él, no lo hay. Qué glorioso es cuando por la gracia de Dios podemos ver al Señor como la mayor necesidad para nuestra vida y como aquel que puede suplir todo lo que necesitamos. Tenemos ejemplos en la Biblia del pueblo de Israel, como ellos estuvieron con sed y con hambre y el Señor les suplió lo necesario. Pero volvieron a tener hambre y sed y murmuraron del Señor y el Señor trató con ellos. Pero a nosotros se nos ha dado una verdadera fuente de agua y de pan que sacia el corazón y del cual no se necesita más, y es nuestro Señor Jesucristo. Su perdón, su obra perfecta en la cruz satisface totalmente el corazón
Y por más que venga la enfermedad, por más que vengan situaciones difíciles, uno puede estar confiado que Cristo obró para nosotros completa redención. Eso es fortaleza verdadera. No está basado en el dinero, no está basado en los negocios, no está basado en nuestra salud, habilidades. Es algo verdaderamente que tiene fundamento, que no será movido. Asaf continúa y dice la herencia, y mi porción es Dios para siempre. Así dice, no dice será, no dice tal vez, sino tiene una confianza segura, seguridad de salvación. La verdadera herencia de Asaf, la verdadera riqueza no está en el dinero, en una buena salud, en las cosas de esta vida. No, está en Dios mismo. Juan 5:24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. Es una promesa que el Señor dio a aquellos que creen en Él. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Primera de Pedro 1:4, en la versión internacional dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. La única forma de tener esta porción y esta herencia de la cual habla Asaf es por medio de Cristo. No hay otra forma. Solo por medio de Él. Los hombres vivirán para siempre con Dios el Padre. Jesús el Hijo de Dios dará vida. Muerte y resurrección aseguraron completamente vida para todo aquel que cree en Él y pueda descansar totalmente en Jesucristo. La salvación está asegurada. La estancia con Dios para siempre está firme porque Cristo lo hizo posible una vez y para siempre. Aún en la situación más difícil que venga a este mundo, nada cambiará la promesa de la posición adquirida para los que creen en Cristo. Nada, porque está asegurada por Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? La verdadera herencia es Dios. La herencia no es algo que uno se gana, es algo que recibe y recibimos de Él esto. La enfermedad es una realidad, los virus es una realidad. Muchas cosas podrán hacer desfallecer el corazón, pero no tema eso. Tema a no tener una fortaleza y no tener una roca. Tema eso. ¿Qué hará usted? ¿No tiene una roca firme? Cristo es la roca firme. El que está en Cristo tiene esperanza de estar con Él. Y un día todo dolor, sufrimiento y lucha contra el pecado acabará. Pero aquel que no tiene herencia con Dios, ¿qué hará? Solo le espera la condenación. De nada le servirá toda la prosperidad de esta vida. Todo el día de su muerte será ruina y llanto por la eternidad. Salmo 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. Te pregunto, ¿en cuál roca confías? ¿Tus fuerzas físicas, tu salud, tus habilidades, tu dinero, tus familiares, tu juventud, tu experiencia? Hoy, a través de este pasaje, tenemos un llamado de Dios para que confíes como Asaf y puedas decir, la roca de mi corazón es el Señor. Me arrepiento de toda confianza que he tenido, de cómo he despreciado a Dios y cómo he puesto mi esperanza en las cosas de esta vida. Hoy deberías pedir a Dios perdón y confiar completamente en la obra de Jesucristo su Hijo. Gracias a Dios por esta lección. Volveremos a las 10:15 con la otra parte del culto.